Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto poder llegar a sus hogares nuevamente. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la villa de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Pedimos a nuestro Señor que esté bendiciendo su vida. Vamos a continuar estudiando, siempre estamos avanzando en el Sermón del Monte. Hoy nos toca el verso 15 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a hablar el tema lobos vestidos de ovejas y bueno, le invito a que preste atención a lo que el Señor quiere que conversemos en esta noche. Pero mientras usted se prepara, déjeme hacer una oración y poder juntos acercarnos a la palabra del Señor. Eterno Dios y bendito Padre, bendice este tiempo de lectura, de reflexión, este tiempo de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder guiar a tus hijos, a tu pueblo, en una reflexión que desafíe nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, para estar más cerca, más constantes y más fieles delante de tu presencia. Gracias por este tiempo que nos das, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Como le decía hace un momento, estamos en Mateo capítulo 7, verso 15, que dice: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En la Nueva Traducción Viviente lo dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces. Ya en los capítulos anteriores hemos visto el hecho de saber tomar decisiones, nuestra necesidad de elegir o de discriminar. La hablamos cuando se habló cuando se enseñó acerca de la puerta estrecha. Y además de tomar decisiones acertadas al inicio del camino, sabiendo elegir la puerta adecuada, especialmente hablando de los discípulos, hablando de la senda de santidad, tenemos que seguir empleando nuestras facultades críticas y nuestro discernimiento espiritual a lo largo de todo el trayecto de nuestra vida, siempre, no solo un día, siempre, todo el tiempo. Y claro, el Señor es tan bondadoso que nos facilita su poder, su gracia, su Espíritu Santo, para guiarnos en el camino, porque recuerde que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Pero la protección divina viene dada, o al menos una parte de ella, por medio de nuestra perseverancia en los bienes espirituales que Dios nos ha dado y por nuestra vigilancia en torno a los tropiezos y a las desviaciones que se presentan en el camino. No es como tomarse una medicina para que ya podamos estar exentos de caer en alguna situación que no conviene, sino es algo constante, pero que va acompañado o es nuestro crecimiento, nuestra relación con Dios que nos va acercando. Recuerde que Jesús nos acaba de advertir de no andar en un camino amplio, sino que prestemos atención a la senda angosta. Y hay muchas razones por las cuales podemos desviarnos de esa senda. Hay por lo menos puntualmente hasta ahora hay 5 razones por las que podemos desviarnos de nuestro camino. Una puede ser nuestro propio corazón malo y digamos esa constante motivación carnal de pecar, concupiscencia lo llama la Reina Valera. Y esa tendencia al mal provoca desviación, que sería la primera. La segunda es una frialdad espiritual, ¿verdad? El hecho de que sí soy cristiano, pero no busco a Dios, no leo la Biblia, no oro, no sirvo, no atiendo a lo que Dios me manda, pero me hago llamar cristiano. Esa frialdad espiritual nos expone a desviaciones que no son adecuadas. También podemos descuidar la oración y la meditación en la palabra. No nos interesa, no le prestamos atención a eso.
Otra causa sería el recelo, envidia, amargura o malicia, por un compañero, por alguien con el que nos cuesta llevarnos y eso nos aleja del camino. Sin embargo, ahora en este verso 15, el Señor procede a advertirnos de otra de las razones principales por las cuales muchos se desvían, y aquí los va a llamar los falsos profetas. Todo creyente es una persona sensible, abierta, se entiende que es una persona sensible, abierta a oír la voz de Dios, consciente de su propia necesidad y de la necesidad de crecer en la fe. Por lo tanto, él desea y está dispuesto a recibir toda la ayuda posible. Es una cosa muy hermosa ver el apetito espiritual del recién nacido en Cristo cuando la conversión ha sido clara y contundente. Quiere saber más de Dios, quiere conocer y quiere hacer más en la obra de Dios. Él aprende con entusiasmo, bebe con entusiasmo la leche espiritual de la palabra, responde con humildad y mansedumbre ante las exhortaciones de sus hermanos, recibe con sencillez y con emoción la docencia de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, y está dispuesto a sentarse a los pies de sus mayores en Cristo y a ser enseñado por ellos. Muchas veces es una persona un poco ingenua en la emoción de su primer amor, coloca en un pedestal a los demás cristianos y acepta con inocencia los consejos de todos ellos. Pero hará bien, mejor dicho, hará bien en no escuchar la advertencia del Señor Jesucristo. No todo es oro, no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Además de tener enseñadores fieles, la iglesia también a veces vamos a encontrarnos con falsos maestros y debemos de tener cuidado a eso. Tanto aquí como en otros lugares de la Biblia se habla del asunto. Jesús, los apóstoles predicen y hablan de otros que en el futuro hablarán en nombre de Dios, y eso tiene por lo menos tres implicaciones acerca o que nos van a ayudar para poder identificar a un falso profeta o un falso maestro. En primer lugar, nadie puede ser un profeta fiel que no haya sido comisionado por Dios. O sea, es algo, no es el haber ido a un seminario, a un lugar a estudiar y me dan un título. No puedo estudiar para ser profeta. Es un don, un regalo de Dios, y es a quienes Dios escoge. El profeta verdadero no está en el ministerio por voluntad propia siquiera, sino porque Dios le ha llamado. Es un impulso divino el que lo coloca ahí. Ha sido equipado para el ministerio mediante el don del Espíritu Santo, y nadie tiene el derecho de arrojarse o creerse o atribuirse alguna función de hablar en nombre de Dios, a menos que Dios le diga que así lo haga. Es alguien elegido por Dios y debe ser notable para todos que ha sido asignado por Dios. La segunda cosa es que nadie puede ser profeta fiel cuyo mensaje no procede de Dios. Tiene que partir de Dios. Y el profeta verdadero no habla por su propia cuenta, sino según lo que oye o entiende de Dios. Y por eso tenemos la palabra de Dios, que es la mejor guía, el mejor filtro para saber si alguien está hablando de Dios. Tiene que estar basado en la adecuada lectura e interpretación de la Escritura. El profeta genuino, mejor dicho, no aprovecha el púlpito para comunicar ideas propias. Él siempre es fiel a la revelación divina, lo que le decía la palabra de Dios. Esto significa que el profeta verdadero será alguien sensible a la dirección del Espíritu Santo, pero ante todo significa que es un mensaje que se ajusta siempre a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que le estamos hablando hoy. Y la tercera cosa es que nadie puede ser un profeta fiel cuya vida no sea consecuente con su mensaje. Tres cosas: asignado por Dios, no puede hablar de Dios si no conoce bien a Dios, y esta parte, su vida debe ser consecuente con el mensaje que anuncia.
Para que el mensaje de Dios haga impacto en sus oyentes, debe haber hecho impacto previamente en la vida del mensajero. El auténtico profeta de Dios no es un ser perfecto, en ninguna manera, pero si es una persona que no practica la doblez, o en su ministerio o en su familia, que es una persona siempre como es en todas partes, no tiene doble ánimo. Cuida sus motivaciones y procura desterrar de ellas toda consideración egoísta, ambiciosa o materialista, y ministrar para la sola gloria de Dios, no para él mismo, no para ganar fama o un lugar, sino para la gloria de Dios. Eso nos hace pensar en el contraste cuando hablamos de el falso profeta. Realmente una lectura literal de esto sería como decir un pseudo profeta, no que parece más o menos como que fuera profeta, ¿verdad? Un falso profeta no ha sido comisionado por Dios, no es fiel a su revelación y niega con sus actos lo que predica con su boca. Es inconsecuente en su llamamiento, es su mensaje o es un estilo de vida, no concuerda. Eso es básico. Sin embargo, el falso profeta no es fácil de identificar, porque la Biblia misma lo describe. Por ejemplo, a veces es una persona muy elocuente, carismático y habla con palabras más blandas que la mantequilla. Mire lo que dice el Salmo 55:21. Dice: sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Eso, así describe la palabra de Dios, un falso profeta. Sin duda, tienen apariencia de gran piedad. El apóstol Pablo allá en 2 Timoteo 3:5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjense, dice el apóstol, de esa clase de individuos. El falso profeta suele predicar no lo que Dios quiere que diga, sino lo que la gente quiere escuchar. Por eso ahí mismo en 2 Timoteo, más adelantito en el capítulo 4, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso es, y hoy en día hay mucha gente que anda buscando qué oír, no quiere que alguien le señale, que alguien le diga qué es, quiere que le aprueben lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Precisamente por eso es algo muy peligroso. Deslumbrados por su aspecto de una fe grande o gigante, los recién convertidos y aún los creyentes de años que mantienen vivo su deseo de seguir creciendo en el Señor pueden ser presa fácil de estos engañadores. Por eso Jesús describe a los falsos profetas en términos de lobos que llevan vestidos de oveja. Muchas veces Jesús y los apóstoles hablan de los creyentes como las ovejas y de los enemigos del evangelio como lobos rapaces y salvajes. Pero solo aquí descubrimos que los lobos son capaces de disfrazarse como ovejas con tal de lograr sus engaños. Ese es lo más peligroso de parte de los falsos profetas. Se hacen pasar por siervos de Dios, pero en realidad son agentes del maligno. Pertenecen a las tinieblas, pero tienen la apariencia de ángeles de luz. Dice allá en 2 Corintios 11:14, dice: pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel, como ángel de luz. No nos dejemos engañar, amados hermanos, pues tales personas pueden parecernos muy amables. Vamos por la vida con la ingenuidad de la Caperucita Roja, ¿verdad? Y no vemos los colmillos de la bestia feroz. Pero detrás de la sonrisa fácil y las palabras interesadas, las fauces de los lobos rapaces están preparadas para devorarnos. Tristemente,
es una realidad. Creemos que debemos entender la expresión vestidos de ovejas en términos de la ingenuidad de los discípulos, más que en términos de la consciente intención maliciosa de los falsos escribas y profetas. Está claro que Jesús incluye acá, cuando le habla a todos, a los mismos escribas y fariseos entre estos lobos, pero sería una ingenuidad de nuestra parte pensar que ellos se disfrazan como ovejas en una manera deliberada y consciente. Sencillamente ellos, es su manera de ser así, de aparentar. Yo sé que usted conoce mucha gente que cuando uno habla, por ejemplo los políticos, ¿verdad? Cuando están en campaña son tan amables, son tan gentes y se muestran así, y algunos se mantienen así, pero en realidad sus intenciones por detrás son tristes. A veces el disfraz no es consciente, pero aún así Jesús hace bien en llamarles hipócritas y en denunciar su disfraz, un disfraz embustero y peligroso, porque aunque no lo supieran o quizás sabiéndolo, reprimían ese conocimiento y lo desterraban a niveles de subconscientes. Es decir, no, aunque sepan la verdad, no enseñan la verdad. Algunos pocos quizá lleguen al extremo de enseñar cosas perversas de una manera consciente, con la intención más o menos explícita de hacer daño al rebaño o de hacer que las ovejas se extravíen, pero la mayoría practica la falsedad sin ser conscientes de ello. Por eso, en esta denuncia que hace Jesús, no se limita solo a los escribas y fariseos. Estos, con el paso del tiempo, iban a delatar el hecho de no ser de Dios al oponerse abiertamente a la obra precisamente del Hijo de Dios. Pero Cristo aquí en este pasaje está a punto de denunciar también a otros falsos maestros que pretenden ser seguidores suyos y hasta harán poderosas señales en su nombre. En San Juan capítulo 10 versos 8 al 13, Jesús puntualiza que las ovejas no solo están en peligro a causa de los lobos feroces que las atacan, arrebatan y dispersan, sino también de la negligencia de los falsos pastores, los asalariados que huyen cuando el ministerio se vuelve incómodo o peligroso, porque solo trabajan por el pago y no les importan las ovejas. Debemos entonces suponer que hay muchas maneras en las que se puede ser un falso profeta. El asunto, por lo tanto, es sumamente serio. Además de muchos tipos de falsos profetas, hay muchas clases de engaño y muchas formas aparentemente piadosas de espiritualidad. A tal punto puede llegar el engaño de las apariencias que, según Jesús, ni siquiera los milagros son demostración fehaciente de que lo que realiza es auténtico, o que el que lo está haciendo es un auténtico siervo de Dios. Viene a mi mente dos cosas. Uno, por ejemplo, hay un pseudo profeta, apóstol o pastor, como lo llamen, de una denominación grande en México, que ahora está preso en Estados Unidos por un montón de cosas ilícitas que le descubrieron que hacía. Sin embargo, una multitud de gente que le sigue, muchos seguidores, y hasta el día de hoy muchos siguen creyendo en él, no importa que está en la cárcel, siguen creyendo en él. Sin embargo, también viene a mi mente, por lo que le acabo de decir, aquel pasaje que dice: en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, y él les dirá, no los conozco. El hecho de hacer milagros no es prueba de ser un verdadero profeta. Ya le dije tres cosas que son importantes para reconocer un verdadero profeta: llamado por Dios, conocedor de Dios, de su palabra, y vive lo que predica, consecuencia con lo que enseña, o es consecuente con lo que enseña. Son tres cosas básicas que debemos de tener como un filtro cada vez que alguien nos quiera fascinar con una nueva enseñanza que de pronto es novedosa para nosotros. Antes de creerla,
filtrémosla. Antes de creerla, usted debe conocer la palabra del Señor. Pero si usted no la conoce, si usted no lee la palabra, entonces ¿cómo va a identificar a esos falsos profetas? Si no conoce al Señor, fácilmente cualquiera lo va a engañar. Este es un buen desafío para que usted aprenda a estudiar, a orar, a meditar en la palabra de Dios y a filtrar todo lo que se le enseña. Para continuar con el tema, esta noche nos acompaña nuestro hermano pastor Eddie y le damos el tiempo a él. Bendiciones del Señor, mis hermanos, nuevamente un privilegio encontrarnos acá y seguir reflexionando en la palabra del Señor, específicamente en el Sermón del Monte, como nuestro hermano pastor Abdiel nos hacía pues la mención, ¿verdad?, del Sermón del Monte y nos introdujo en el tema, ¿verdad?, que hoy nos está ocupando este tiempo, hablando de los lobos vestidos de ovejas o los falsos profetas, ¿verdad? Y él pues ya nos hizo mención de que nos hemos detenido en San Mateo 7:15, donde nos habla, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice la palabra del Señor. Escuchar lo que ya nuestro hermano nos explicaba, mis hermanos, estas palabras que Cristo dejó, nos debe hacer temblar de alguna manera, ¿verdad? Porque tanto los que somos miembros de una congregación y que obviamente estamos expuestos o en cualquier momento podríamos quedar a escuchar a un falso maestro, como también los que participamos en ministerios de enseñanza o predicación, también corremos ese peligro, ¿no? A los primeros, es decir, a los creyentes, a los miembros de una congregación, pues llega con tal fuerza que nos preguntamos inmediatamente, ¿cómo podemos saber si un profeta es auténtico o un fraudulento? ¿Cómo lo podemos saber? Y la misma Biblia nos enseña que los falsos profetas, mis hermanos, aparentan ser piadosos. Queda claro que no podemos fiarnos solamente de esa apariencia. Si nos enseña que puede realizar grandes obras, por un lado, ¿verdad? La Biblia dice, tienen apariencia piadosa, pero por otro lado la Biblia nos dice que pueden realizar grandes obras, hasta milagros. No podemos fiarnos del testimonio de sus obras. Entonces, ¿cómo saber quiénes son fieles y quiénes son falsos? ¿Y cómo garantizar que no caigamos en sus redes y sucumbamos ante sus engaños? Es un poco alarmante y por eso decía al principio que las palabras de Cristo nos hacen temblar de alguna manera, porque no es fácil distinguirlos, ¿verdad? Porque por un lado hay piedad en ellos, por otro lado hay obra, ¿verdad? Y eso pues a uno lo pone así como que, ¿cómo está el asunto, no? Pero aún más angustiosa es la duda que estas palabras pueden sembrar en el predicador cristiano. Hay más angustia, ¿no? Si es un hombre fiel y un creyente sensible, será consciente de sus defectos, reconocerá que no sabe sondear todos los rincones oscuros de su propio corazón para certificar la pureza de todas sus motivaciones. A lo mejor habrá luchado con brotes de orgullo, envidia, afán de protagonismo e intereses creados que han interferido en su ministerio. Y ahora, ante la seriedad de las palabras de Jesús, es muy posible que surjan preguntas. Por ejemplo, el predicador puede preguntarse a sí mismo, ¿seré yo un falso profeta? Si los obradores de milagros pueden quedar descalificados, ¿cómo puedo ser yo un profeta fiel si nunca he hecho milagros? ¿Cómo puedo saber si soy un genuino o falso? Cristo mismo nos dará la respuesta, mis hermanos, a estas preguntas en los siguientes versículos y estudiaremos en el capítulo siguiente.
Por el momento, mis hermanos, nos limitaremos a recordar que algunos de los grandes hombres de Dios tuvieron que afrontar la misma clase de duda, ¿verdad? En algún momento también se preguntaron eso, ¿verdad? Cuando los discípulos se enteraron de que uno de ellos iba a traicionar al Señor, todos empezaron a preguntarse, ¿acaso seré yo? Seguramente usted recuerda esa escena, ¿verdad? Cuando el Señor mencionó eso allá en la última cena, cuando Él dijo que alguien de ellos lo entregaría y se preguntaron a sí mismos, ¿seré yo maestro? No se fiaban de sí mismos, ¿verdad? Es allí mismo en el Evangelio de Mateo 26, 22. Pedro negó al Señor, pero no por eso se constituyó en un falso profeta, mis hermanos. Elías pasó profundas crisis después de derrotar a los profetas de Baal en el Carmelo y sintió su indignidad de seguir sirviendo al Señor. Dijo él, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres, dijo, vea, allá en primer libro de Reyes 19:4. El gran apóstol Pablo temía ser náufrago descalificado como ministro de Dios, 1 Corintios 9:27. Y muchos siervos fieles de Dios a lo largo de la historia, mis hermanos, han pasado por momentos de gran aflicción al ver sus debilidades y al sufrir sentimientos de fracaso. Siervos inútiles somos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y desde luego, Lucas 17:10. Pero esto no nos convierte en falsos profetas, mis hermanos. No, una cosa es la falsedad del profeta, ¿verdad? Y otra cosa es ciertas debilidades que nos aquejan como seres humanos, que pues obviamente nos hacen dudar, nos hacen titubear a veces, nos hacen cuestionarnos, ¿verdad? Eso no nos descalifica de alguna manera. Por todo esto, los discípulos deben tener cuidado, deben estar en vigilancia para no dejarse engañar y descarrilar por estos. Al saber lo que dijo el Señor de los falsos profetas, mis hermanos, es necesario que nosotros nos mantengamos en alerta, ¿verdad? Vigilantes, cuidadosos de ese tema. Como reza literalmente el texto, mantener su mente apartada de los falsos maestros. Es el deber de la iglesia en su conjunto y de todos los creyentes individualmente el estar siempre en guardia. Esto a mí me llama bastante la atención. Vuelvo y le digo, es deber de la iglesia en su conjunto y de todos los creyentes individualmente el estar siempre en guardia ante los falsos profetas. Es necesario, hermanos. No a todo lo que uno escucha y ve, uno puede decir amén. No. Es necesario estar uno en guardia y tener discernimiento para poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Entonces decimos, debemos estar siempre en guardia porque siempre existe la posibilidad de que algunos quieran utilizar el púlpito como plataforma desde la cual elevarse a sí mismos, deformando la palabra de Dios o sencillamente ignorándola y proclamando sus propias ideas. Y de eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Debemos cuidarnos de ello, porque vaya si no, hoy más que nunca diría yo, está a la mano encontrarse con cualquier falsedad. Y eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos tener la capacidad de discernir entre ese tipo de personas que hacen a un lado la palabra de Dios, la ignoran y se proclaman ellos a sí mismos, se elevan ellos a sí mismos, ¿verdad? Y proclaman sus propias ideas. Como dijimos hace un momento, ahora mismo no veremos más detalle, pero lo haremos en una próxima oportunidad. Mientras tanto,
usted puede ocupar tiempo en casa para seguir leyendo el capítulo 7 de Mateo, que es donde habla, hoy va concluyendo, ¿verdad?, el capítulo 7, lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. Que Dios nos ayude y nos dé ese discernimiento, ¿verdad?, para poder distinguir lo falso de lo verdadero. Mientras tanto, oramos al Señor para que Dios pueda bendecirnos, respaldarnos y seguir dándonos de su gracia en este proceso que llevamos en la vida. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y de permitirnos autoevaluarnos, autoexaminarnos para ver, Padre Santo, cómo estamos nosotros, si estamos en la línea que tú has trazado, Señor, o estamos desviados. Pero gracias, Padre, por el privilegio de abrir tu palabra y alertarnos, ponernos esa luz en amarillo, Señor, para recordar que debemos estar en guardia, vigilantes, alertas ante la falsedad de aquellos, Señor, que se proclaman a sí mismos e ignoran tu palabra. Ayúdanos a aprender más de ella, ayúdanos a someternos más a tu palabra, Señor, porque no hay otra forma que podamos, Señor, salir adelante en medio de tanta falsedad. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos en una próxima.